Estimados amigos, qué gentiles por el favor de su atención y prestarnos estos minutos para compartir juntos las diferentes investigaciones que hemos logrado acerca de la revisión del libro 10 de la Biblioteca ASRAE relativa a los consejos verdes para centros de datos. Continuando con esta revisión, en esta ocasión estamos continuando más bien con la revisión de los temas 2 de las condiciones ambientales. En este caso revisaremos el Green Tip 2B, que tiene que ver con el tema 2.4 del mejoramiento de los controles de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. Y esto es debido a que en muchos centros de datos las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión se utilizan para controlar la temperatura y la humedad. La temperatura del aire de retorno se utiliza a menudo como punto de ajuste para el control de enfriamiento, mientras que los humidificadores internos de cada unidad de acondicionamiento ambiental evaporan el agua en la corriente del flujo del aire del suministro para cumplir con los requisitos de humidificación. Mientras tanto, la deshumidificación se logra mediante el uso del serpentín de enfriamiento de la propia unidad de acondicionamiento ambiental para condensar el agua del aire en el retorno. Revisemos la predicción de Ken Brill, nuestro fundador del Optime Institute, relativa al colapso económico de la ley de Moore. Desde principios y hasta mediados de la década del 2000, los diseñadores y operadores se preocuparon por la capacidad de las tecnologías de enfriamiento por aire para enfriar servidores cada vez más hambrientos de energía, con densidades de diseño que se acercan o superan los 5 kilowatts por gabinete. Algunos creían que los operadores tendrían que recurrir a tecnologías como los intercambiadores de calor de puerta trasera y otros tipos de refrigeración en fila para mantener al día las densidades crecientes. En 2007, como comentábamos, Ken Brill del Optime Institute predijo el famoso colapso económico de la ley de Moore. Dijo que la cantidad cada vez mayor de calor resultante de la instalación de más y más transistores en un chip llegaría a un punto final en el que ya no sería económicamente factible enfriar el centro de datos sin avances tecnológicos realmente significativos. Como vemos aquí, tenemos el gráfico de la energía de nuevos equipos de comunicación de datos emitido por ASRAE, que ya nos lleva precisamente a lo que estamos hablando, hasta 5 kilowatts por gabinete de densidad operativa. Esta tabla fue publicada el 1 de enero del 2005. Esta situación de la debacle de la ley de Moore llegó incluso hasta el Congreso de los Estados Unidos, que se involucró. Los líderes nacionales en ese país se habían dado cuenta que los centros de datos y la cantidad de energía que requerían. De esta manera, el Congreso ordenó a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, que presentara un informe sobre el consumo de energía del centro de datos. Es la Ley Pública 109.341. Esta misma ley también instruyó a la EPA a identificar estrategias de eficiencia e impulsar el mercado para recibir estas recomendaciones de eficiencia. Este informe proyectó la utilización de la energía que estaba siendo demandada de manera muy creciente de parte de los centros de datos para que se tomaran medidas para aumentar significativamente la eficiencia, de acuerdo a la gráfica desplegada en esta diapositiva. A partir de 2014, la ley de Moore aún no ha fallado. Cuando lo haga, el final será el resultado de las limitaciones físicas involucradas, tanto en el diseño de los chips y transistores, que no tiene nada que ver con el entorno de los centros de datos. Sin embargo, casi al mismo tiempo que la EPA publicó su informe de los centros de datos, los líderes de la industria también tomaron nota de los problemas de eficiencia. Los fabricantes de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones comenzaron a poner mayor énfasis en la eficiencia de sus diseños, además del rendimiento de los mismos, y los diseñadores y operadores de los centros de datos comenzaron a diseñar
considerando la eficiencia, así como la confiabilidad y el costo. Y los operadores comenzaron a darse cuenta de que la eficiencia no requiere sacrificar la confiabilidad. Y es precisamente que derivado de estas condiciones es que AGIE desarrolló sus consejos verdes para centros de datos en su libro 10 de la biblioteca, que nos recomienda en primera instancia para este tema evitar funciones contrapuestas en las operaciones de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, las cuales normalmente funcionan desde un controlador por medio de un microprocesador local independiente y configuraciones de controles individuales. Con la excepción de la operación de arranque y paro, el control de múltiples unidades de acondicionamiento ambiental de precisión pudiera no estar coordinado centralmente. En consecuencia, cuando múltiples unidades de acondicionamiento ambiental se encuentran en la misma sala, una unidad podría detectar las condiciones causadas por una unidad adyacente, lo que podría resultar en una condición en la que una unidad se esté humidificando y otra unidad esté deshumidificando, lo que va a redundar en una gran cantidad de energía desperdiciada. Las mejoras que se pueden introducir en los sistemas de control de las unidades de acondicionamiento ambiental no solo ahorrarán energía, sino que también mejorarán las condiciones ambientales propias de cada uno de los data centers. Por lo general, los requisitos de precisión y repetibilidad de los sensores de temperatura y humedad instalados en las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión no son altos. En consecuencia, si hay muchas unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, en un centro de datos, las funciones de control complementarias, enfriamiento, calefacción o humidificación y deshumidificación pueden tender a luchar entre sí. Idealmente, todos los sensores de control deben de ser comisionados y reconciliados, bajo pruebas de un estándar conocido. También se recomienda que las bandas muertas, que se denominan así, que se refieren a la sensibilidad para estos sensores, se amplíen para mantener esta lucha al mínimo. Aunque esta medida puede mejorar la eficiencia energética, también pudiera tener un impacto en la confiabilidad, ya que se pueden experimentar ciclos cortos de los compresores y los tiempos de corrección de los componentes pueden variar significativamente de una unidad de acondicionamiento ambiental a otra. En cuanto a la temperatura, se recomienda utilizar la descarga de las unidades de acondicionamiento ambiental o la temperatura de entrada en el servidor como puntos de ajuste para controlar la unidad en lugar de la temperatura del aire de retorno. Este enfoque elimina la influencia de las temperaturas variables del aire de retorno, como pudiera ser causada por el funcionamiento de las unidades de acondicionamiento ambiental adyacentes o por el aire de suministro de ciclo corto, del control de la temperatura del aire de suministro y facilita la capacidad de aumentar gradualmente la temperatura del aire de suministro para lograr ahorros de energía, como se describió en el Consejo Verde 2A que ya revisamos en un reporte especial anterior. En cuanto a la humedad, el punto 2.4.3. El uso de humidificadores en los centros de datos ha experimentado un cambio considerable en los últimos años. Desde las primeras computadoras que utilizaban tarjetas perforadas que necesitaban humidificación para mantener las propiedades físicas de la tarjeta, hasta el almacenamiento de datos en cinta magnética que necesitaba un nivel de humedad para evitar el polvo y la suciedad, se adhirieron a los carretes de dichas cintas. A medida que avanza la tecnología, también lo hace la necesidad de humidificación del centro de datos. La principal razón para humidificar las salas de datos ha sido combatir las descargas electrostáticas, ESD, que pueden dañar los componentes electrónicos sensibles. Sin embargo, los servidores ahora han evolucionado para minimizar el riesgo de daños por estas descargas electrostáticas, lo que reduce la necesidad de humidificación de las salas de datos.
Esto llevó a la ASHRAE, a la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, a cambiar sus pautas recomendadas sobre el nivel más bajo aceptable de humedad en los centros de datos en el año de 2008. Anteriormente, el nivel de humedad recomendado incluía un mínimo de 40% de humedad relativa, pero se redujo y ahora se mide en el punto de rocío en lugar de la humedad relativa, ya que los estudios sugirieron que la humedad absoluta tiene un mayor impacto en las descargas electrostáticas. El nuevo límite inferior recomendado es una línea que va desde una temperatura de bulbo seco de 18 grados centígrados y una temperatura de punto de rocío de 5.5 grados centígrados, hasta una temperatura de bulbo seco de 27 grados centígrados y una temperatura de rocío igual de 5.5 grados centígrados. En este rango de temperaturas de bulbo seco y un punto de rocío de 5.5 grados centígrados, la humedad relativa recomendada varía de aproximadamente 25% al 45%. Esta relajación de las directrices de ASHRAE hizo que el uso de sistemas de refrigeración de enfriamiento gratuito de baja energía fuera mucho más práctico. La reducción en el nivel de humedad mínimo recomendado ha resultado en una menor cantidad de horas por año cuando la humidificación y su uso de energía asociado es necesaria para combatir las descargas electrostáticas. Sin embargo, la humidificación sigue siendo necesaria en los meses de invierno, cuando las temperaturas exteriores frías provocan una humedad interna muy baja y aumentan los riesgos potenciales de las peligrosas descargas electrostáticas. Tradicionalmente, los humidificadores de vapor de caldera de electrodos, conocidos como canister, incorporados en las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, se han utilizado para combatir las descargas electrostáticas en los centros de datos. Sin embargo, este tipo de humidificador tiene un alto consumo de energía y un alto requerimiento de mantenimiento, lo que le infiere un alto costo total de operación. Más recientemente, los humidificadores de agua fría de bajo consumo se han utilizado en estrategias innovadoras de ahorro de energía. Por ejemplo, en 2008, el centro de datos Fujitsu en el norte de Londres empleó humidificadores por aspersión para evitar las descargas electrostáticas y en el precalentador del aire fresco, frío y saturado a 30 grados centígrados con el calor recuperado de la sala de datos, calentar de esta manera el aire entrante permitió que absorbiera más humedad y después de la humidificación con el humidificador Jet Spray de baja energía, se devolvió a una temperatura ambiente de suministro de 17 grados centígrados a 50% más 10% en un rango de humedad relativa óptimo. El ahorro de costos de energía de usar un humidificador Jet Spray combinado con recuperación de calor en comparación con un humidificador de vapor fue de alrededor de 35,000 libras esterlinas por año. Otra recomendación es eliminar el control de humedad de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión para que se utilice solo para controlar la temperatura. Pero una manera más eficiente de manejar el control de la humedad es a través de un sistema dedicado, como se discutió en el Green Tip 2C. Si esta opción no está disponible, otra opción es usar una unidad de acondicionamiento ambiental de precisión para el control de humedad y apagar las demás unidades en la sala. De cualquier manera, el uso de la temperatura del punto de rocío para el punto de ajuste de control proporciona un mejor control de la humedad y utiliza menos energía que el control de la humedad relativa. Esto se debe a que la temperatura del punto de rocío controla la cantidad absoluta de humedad en un espacio, mientras que la humedad relativa varía junto con el rango de temperatura. Revisemos el punto 2.4.4, corriente de aire. En el caso de que una unidad CRAC tenga un ventilador de velocidad variable, se recomienda que la velocidad del ventilador y posteriormente el flujo de aire de suministro se controle utilizando la presión estática en el plenum del piso elevado como punto de consigna. Este enfoque evita introducir la velocidad del flujo provocado por el ventilador en el esquema del control de temperatura,
donde podría entrar en conflicto con otras configuraciones de control, como la posición de la válvula de agua fría. El uso de presión estática como punto de consigna también permite que las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión redundantes funcionen a velocidades más lentas y aumenten automáticamente si otra unidad se apagara. Los sensores estáticos deben estar ubicados en una área de baja velocidad del aire y, si se utilizan para controlar múltiples unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, deben centralizarse entre dichas unidades. Revisando ahora el punto 2.4.5, que se refiere a otros puntos de control, la ARAE en su libro 10 de Consejos Verdes para Centros de Datos nos dice: las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión se pueden suministrar con otros puntos de control no directamente relacionados con las condiciones ambientales del centro de datos. Estos pueden incluir detección de fugas de agua locales, detección de humo, flujo de aire, sensores de corriente para detectar si la unidad está funcionando. Para cada uno de estos puntos de control es importante que el administrador del centro de datos sepa si una condición de alarma hará que la unidad crack se apague automáticamente. Si ese fuera el caso, las unidades redundantes deben de estar disponibles para soportar la carga crítica. Vamos a revisar ahora el resumen informativo del mejoramiento de los controles de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. El punto 2.4.6. ¿Cuándo y dónde es aplicable esta tecnología? La recomendación de mejorar el control de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión se aplica a todos los tipos de unidades de acondicionamiento ambiental de precisión por expansión directa y las unidades manejadoras de agua, o CRA, con H al final, que se emplean en un circuito de agua refrigerada generada por una unidad de enfriamiento conocida como chiller en las instalaciones de las tecnologías de información. Es decir, esta tecnología se aplica a todas las unidades operativas de enfriamiento. Continuando con este resumen informativo, el punto 2.4.7, pros y contras, y específicamente el punto 2.4.8, pros. La eliminación de la posibilidad de que las unidades, ya sean de expansión directa o de manejo de agua helada individuales, luchen cada una, y la mejora de los esquemas de control para aprovechar mejor los requisitos de temperatura, humedad de entrada de los equipos informáticos recomendados, dará como resultado una reducción de la energía consumida por el sistema de refrigeración, reducción del desgaste de los compresores y humidificadores y potencialmente un mayor control de las condiciones de la temperatura de entrada de los equipos de tecnologías de la información. Ahora revisemos el punto 2.4.9, las contras, que son que los costos adicionales asociados con la mejora de la instrumentación y la puesta en marcha necesaria son considerables. Ahora vamos a revisar el punto 2.4.10, que se refiere a los elementos claves del costo. La instrumentación para conseguir una mayor precisión que la que normalmente proporciona el fabricante de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión, combinada con un sólido proceso de puesta en marcha inicial con el comisionamiento, aumenta la probabilidad de que una unidad de acondicionamiento ambiental de precisión funcione de manera óptima, pero también aumenta el costo inicial de inversión. Se recomienda un procedimiento muy exhaustivo de comisionamiento del sistema de controles para garantizar que la instrumentación sigue estando dentro de los rangos de precisión aceptables y para garantizar que los ajustes de temperatura y humedad no se hayan ajustado de una manera ineficaz. Las operaciones mejoradas, incluida la eliminación de las unidades de acondicionamiento ambiental que luchan entre sí, reducirán los costos de energía y puedan reducir los costos de mantenimiento al reducir potencialmente las fallas en los compresores. Ahora les dejamos aquí la lista en el punto 2.4.11 con las fuentes de información, la bibliografía de donde la sociedad tomó esta información para ofrecerlas en este Consejo Verde para Centros de Datos.
Estimados amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención y sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos envía solicitudes de tocar temas que ya estamos preparando. Vamos a hacer reportes adicionales a los que tenemos programados para dar cumplimiento a estas atentas solicitudes. Muchísimas gracias. En el siguiente reporte especial continuaremos revisando las grandes estrategias sustentables para centros de datos ofrecidas por la sociedad ASRAE a través del libro 10 de su biblioteca.